Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy volvemos a sumergirnos en un tema que, a juzgar por sus comentarios y visualizaciones, les tiene completamente enganchados: el drama, el misterio y, sobre todo, las especulaciones en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a profundizar aún más en ese famoso, o infame, escándalo que le hizo Kerem Bürsin a Hande Erçel esa noche. Como siempre, un recordatorio importante antes de empezar: si este tipo de contenido es lo que les gusta, si disfrutan desmenuzando los entresijos del mundo del espectáculo, denle un buen like al vídeo. Suscríbanse al canal si quieren estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis a fondo que les traigo, y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden absolutamente nada. Bien, dicho esto, ajustémonos los cinturones porque vamos a entrar en materia. Ya introdujimos el tema en el vídeo anterior, pero hoy vamos a ir mucho más allá. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue solo una relación de pareja, fue un fenómeno mediático, un torbellino de emociones que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en Sen-Kalkapm era palpable, una chispa que saltó de la pantalla y encendió una hoguera de pasión entre sus fans. Su romance en la vida real fue la confirmación de ese fuego, la validación de un sueño que muchos seguidores anhelaban ver hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez se asemeja a un cuento de hadas. Las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, están sujetas a presiones, a desafíos, a momentos de duda y a crisis que pueden poner a prueba incluso el amor más profundo. Y en el caso de Kerem y Hande, la exposición mediática exacerbó aún más esas dificultades. La lupa constante de los paparazzi, la opinión pública, las expectativas de la industria, todo contribuyó a crear un ambiente de alta tensión que inevitablemente terminó por pasar factura. El título de este vídeo, como ya dije, es deliberadamente sensacionalista. ¿Qué le hizo Kerem Bürsin a Hande Erçel esa noche? Busca generar intriga, despertar la curiosidad y, seamos honestos, atraer clics. Pero detrás de ese título llamativo, hay una realidad mucho más compleja y matizada. No hay pruebas fehacientes de un escándalo mayúsculo, de un acto atroz que pueda señalarse como el detonante absoluto de la ruptura. Pero sí hay una serie de indicios, de rumores, de testimonios indirectos y de comportamientos que, al juntarse, dibujan un panorama de tensión creciente y de un punto de inflexión que marcó el principio del fin. Para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que analizar el contexto con lupa. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen-Kalkapm, una serie que se convirtió en un éxito rotundo desde el primer episodio. La química entre ellos era innegable, una combinación explosiva de talento, atractivo y conexión emocional. Los fans, con su olfato infalible, captaron esa magia desde el principio y no tardaron en convertirlos en su pareja favorita. El fenómeno Anker nació y creció a una velocidad vertiginosa. Después de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue una noticia que incendió las redes sociales, que inundó los titulares de la prensa rosa y que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Se convirtieron en la pareja del momento, en la imagen perfecta del amor moderno, exitoso y glamuroso. Viajes románticos a destinos exóticos, declaraciones de amor públicas, fotos espontáneas en Instagram, todo parecía indicar que habían encontrado el uno en el otro, que su historia de amor era digna de un guión de película. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas y de las poses perfectas, empezaron a surgir los problemas. La presión de mantener una imagen pública impecable era abrumadora. Sus agendas estaban saturadas de compromisos profesionales, de eventos promocionales y de entrevistas en las que tenían que responder constantemente a preguntas sobre su relación. La falta de tiempo para estar juntos, para disfrutar de su intimidad, empezó a erosionar la conexión que los había unido. Además, surgieron rumores sobre la influencia de sus respectivos representantes. Se decía que ambos estaban sometidos a una gran presión para mantener la relación, para explotar el filón mediático que representaba a Anker. Algunos incluso afirmaban que sus representantes tenían diferentes visiones sobre el futuro de sus carreras y que esto generaba tensiones internas en la pareja. Otro factor que se comentaba mucho era la diferencia en sus personalidades y en sus prioridades. Hande, según los rumores, era más ambiciosa y centrada en su carrera. Su imagen pública era muy importante para ella y se esforzaba por mantenerla impecable.
Kerem, en cambio, era más relajado, más espontáneo y menos preocupado por las apariencias. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se fueron convirtiendo en motivo de conflicto. Y llegamos al quid de la cuestión, la famosa noche. Esa noche que, según los rumores, marcó un antes y un después en su relación. ¿Qué pasó realmente? Pues bien, aquí es donde nos adentramos en el territorio de la especulación pura y dura. No hay testigos directos, no hay grabaciones, no hay pruebas documentales que confirmen lo que realmente sucedió. Solo hay rumores, testimonios indirectos y conjeturas basadas en el comportamiento posterior de la pareja. Se dice que esa noche hubo una fiesta, un evento social al que ambos asistieron. Y durante la fiesta supuestamente se produjo una discusión acalorada entre ellos. Algunos afirman que la discusión fue motivada por celos, por una supuesta infidelidad de Kerem. Otros dicen que fue por diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, por la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre el rumbo que debía tomar su relación. También se rumoreó que Kerem, bajo los efectos del alcohol, tuvo un comportamiento inapropiado que hirió profundamente a Hande. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué pasó exactamente esa noche. Pero lo que sí es evidente es que a partir de ese momento, la relación entre Kerem y Hande empezó a desmoronarse a pasos agigantados. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, sus sonrisas menos genuinas y sus interacciones más frías y distantes. Los fans, que habían sido los mayores defensores de su relación, empezaron a notar el cambio y a temer lo peor. Finalmente llegó el anuncio oficial: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían roto su relación. La noticia, como era de esperar, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron entre la tristeza, la decepción y la rabia. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Y como suele suceder en estos casos, empezaron a surgir todo tipo de teorías conspirativas y acusaciones cruzadas. Algunos culpaban a Kerem, acusándolo de ser un mujeriego, de no haber valorado a Hande y de haberla engañado. Otros culpaban a Hande diciendo que era demasiado ambiciosa, que había priorizado su carrera por encima de su relación y que había utilizado a Kerem para ascender en el mundo del espectáculo. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y matizada. Es muy probable que ambos tuvieran su parte de responsabilidad en el final de la relación. Es posible que la presión mediática, las diferencias de personalidad y las expectativas de la industria hayan sido demasiado para ellos. Es posible que simplemente el amor se haya acabado. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial: ¿qué le hizo Kerem Bürsin a Hande Erçel esa noche? Como dije antes, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. No hay pruebas concretas de un acto específico que haya provocado la ruptura. Pero sí hay un conjunto de indicios, de rumores y de especulaciones que nos permiten hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Es posible que esa noche haya habido una discusión fuerte, motivada por celos, por diferencias irreconciliables o por la presión que ambos sentían. Es posible que Kerem haya dicho o hecho algo que hirió profundamente a Hande y que rompió la confianza que existía entre ellos. Es posible que simplemente esa noche haya sido la gota que colmó el vaso y que desató una crisis que ya se venía gestando desde hacía tiempo. Lo que sí es cierto es que después de esa noche la relación entre Kerem y Hande ya no fue la misma. Y eventualmente terminó llegando a su fin. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y con vidas privadas. Tienen derecho a su intimidad y a tomar las decisiones que consideren oportunas para su felicidad. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que tengan que ser enemigos. De hecho, en varias ocasiones ambos han manifestado públicamente que se respetan y que se desean lo mejor el uno al otro. Han demostrado madurez y profesionalismo al seguir trabajando juntos en proyectos comunes y al evitar caer en provocaciones mediáticas. Incluso hay algunos fans que siguen manteniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Creen que su química es demasiado fuerte como para ser olvidada, que el destino los volverá a unir. Y quién sabe, a lo mejor el tiempo les da la razón. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su decisión, desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales y evitar alimentar rumores infundados que solo sirven para hacerles daño. En resumen, el escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia compleja y llena de matices.
No hay una verdad única y definitiva, sino una combinación de factores que contribuyeron al final de su relación. Lo importante es recordar que son personas con sentimientos y con derecho a su intimidad. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un escándalo? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.